La comunidad misionera setecana presenta Héroes cristianos de ayer y de hoy, historias verídicas y fidedignas de hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios. Héroes cristianos de ayer y de hoy relatan las emocionantes y conmovedoras historias de hombres y mujeres comunes cuya confianza en Dios realizó hazañas extraordinarias en su reino y para su gloria. Lo dejamos con esta emocionante historia. Héroes cristianos de ayer y de hoy. Corazón pionero. La vida de David Livingstone. Por Janet y Geoff Benge. Capítulo 12. Donde otros no plantaron. Cuando David Livingstone oyó hablar por primera vez de los Boers, le impresionaron su coraje y su determinación. A fin de cuentas, 6.000 personas, hombres, mujeres y niños, habían caminado desde las ciudades costeras de Puerto Elizabeth y Ciudad del Cabo a las regiones inexploradas del norte. En el proceso, fundaron las repúblicas de Orange, Estado Libre, Natal y Transvaal. Su éxodo hacia el norte desde la costa, conocido como la Gran Caminata, comenzó en 1835, 6 años antes que David arribara a África del Sur. Esos mismos caminantes eran ahora vecinos de David, y él fue poco a poco comprendiendo quiénes eran y por qué habían abandonado la costa. En realidad, era muy sencillo. Los Boers eran descendientes de los colonos holandeses que habían llegado a África del Sur en el siglo XVII y fundado grandes granjas para su propio beneficio. Después de esclavizar a las tribus Hottentot, que por aquella época vivían en la costa, las cosas se desarrollaron con normalidad por 150 años. Los Boers tenían todo lo que querían, mano de obra gratuita, grandes parcelas de tierra y nadie les decía lo que tenían que hacer. Pero todo esto cambió en 1814, cuando el Cabo de Buena Esperanza, punto más austral del continente africano, cayó en manos británicas. La ley británica, que incluía la prohibición de poseer esclavos, prevaleció allí. Gracias al esfuerzo que William Wilberforce desplegó en Inglaterra, la esclavitud fue abolida en todos los territorios británicos. Esto significó que los Boers tenían que liberar a sus esclavos y hallar otra forma de cultivar sus tierras. Comprensiblemente, los Boers no se alegraron del rumbo que tomaron los acontecimientos. ¿Cómo se atrevían los británicos a dictarles a ellos cómo debían gobernar sus vidas? Protestaban. No obstante, cuando los Boers cayeron en la cuenta de que los británicos iban en serio y que se les estaba obligando a soltar a sus esclavos, decidieron abandonar sus granjas y trasladarse hacia el norte, lejos de la intromisión de los ingleses. De modo que así comenzó la Gran Caminata. A los pocos años, la mayoría de los Boers abandonaron las zonas costeras y se dirigieron al norte. Desde que David llegó a Ciudad del Cabo y a Puerto Elizabeth, él no quiso vivir entre grandes grupos de blancos. Aborrecía las continuas discusiones y disputas. Él quería vivir y trabajar con la gente nativa, lejos de la influencia de los comerciantes y amos de esclavos. No obstante, al este de Colobenga habitaba una colonia de Boers que habían hecho la Gran Caminata y que no se alegraban de tener a David por vecino. Ya habían hecho esclavos de 6 tribus de la región y puesto sus ojos en el jefe Sechele y los Bactwain. Era muy fácil para los Boers el acorralar a esta tribu, excepto por una razón: David Livingstone vivía con ellos. Los Boers hicieron lo que pudieron para que David y su familia abandonaran la zona. Prohibieron a David predicar el mensaje del Evangelio en su territorio y le advirtieron que si enviaba a un agente nativo a predicar en su lugar lo matarían. No obstante, David se mantuvo firme y no se dejó intimidar. Finalmente, los Boers se cansaron de esperar a que David se marchara y decidieron atacar a los Bactwain en Colobeng, con o sin David. El plan para realizar su incursión era sencillo, como el de todas sus incursiones. Obligarían a africanos desarmados de otras tribus a acompañarles. Cuando llegaran a la aldea que ellos querían atacar, empujarían a los nativos desarmados hacia la vanguardia y les usarían como escudos humanos. Desde la retaguardia los Boers abrirían fuego contra la aldea. Si los aldeanos contraatacaban de alguna manera, los africanos desarmados, no los Boers, morirían. Cuando finalizara la lucha, los Boers se llevarían a las mujeres y los niños cautivos y saquearían la aldea. David oyó un rumor acerca de las intenciones de los Boers, y efectivamente,
poco después llegó un mensajero que ellos enviaron para forzar la rendición del jefe Sechele, a fin de evitar la muerte o la esclavitud de toda la tribu. El proceder de los Bous enfureció a David. Este se montó en un caballo y cabalgó casi 500 kilómetros hasta el cuartel general de los Bous para protestar por lo que estaba a punto de producirse. Cuando llegó David, fue recibido por varios centenares de hombres, con las sillas de monta preparadas, listos para participar en la lucha, esclavizar a los Bakbain y apoderarse de sus tierras. Cada hombre iba armado con un rifle, pese a que solo había 5 armas en Koloben. Si se permitía a los Bous llevar a cabo su pérfido plan, se produciría una gran carnicería en la aldea. David se horrorizó y fue directamente a hablar con su comandante. Después de mucha discusión y múltiples amenazas, el comandante accedió por fin a cancelar el ataque sobre Koloben. Sin embargo, rehusó prometer que no se atacaría la zona en el futuro. Lo que hizo desistir al comandante fue que David amenazó con escribir y contar en Inglaterra y Europa lo que estaban haciendo los Bous. David sabía que esto era poner el dedo en la llaga, ya que ellos pretendían que él se fuera de la aldea para que no hubiera testigo europeo de sus actos. Los propios Bous no se sentían orgullosos de las tácticas que ellos empleaban para la batalla y no querían que nadie les observara y lo divulgara. De modo que la amenaza de hacer saber a los europeos lo que los Bous tramaban hizo a estos cambiar de idea, y a David, salir victorioso. Él se entristeció por lo sucedido. África podía ser vasta. Pero las regiones reservadas a los nativos para que vivieran sin la interferencia de los Bous iban menguando cada año que pasaba. Pensando en la situación, David resolvió que tenía que descubrir un camino hacia el norte a través del desierto del Kalahari. Si encontraba tal camino, puede que condujera a los Bakbain fuera del alcance de los Bous. No obstante, el organizar una expedición en busca de una ruta hacia el norte por el extenso Kalahari era caro. Dado que David ya había tomado prestado dinero a cuenta del estipendio anual que recibía de la Sociedad Misionera de Londres, no podía permitirse el lujo de comprar bueyes, caballos, provisiones y alquilar los hombres que necesitara para acompañarle. Pero no abandonó la idea. Tenía que haber alguna manera de financiar ese viaje. David escribió a muchas personas acerca de su deseo de viajar hacia el norte y hallar una senda a través del desierto del Kalahari. Una de ellas fue su amigo el capitán Thomas Steele, uno de los cazadores que habían acompañado a David y Roger Edwards en el viaje de Kuruman a Mabotsa, cuando estos intentaban establecer allí la base de misión. Aunque el capitán Steele estaba demasiado ocupado para hacer un viaje por el desierto del Kalahari, su amigo Kaatan Aasuel tenía tiempo e interés en emprender tal viaje. Kaatan Aasuel era funcionario público en la India y le encantaba visitar África para cazar animales salvajes. Pertenecía a una familia muy rica y tenía bastante dinero para gastar en tales ocupaciones. Un día de diciembre de 1848, David recibió una carta suya. Mary, no puedo creerlo. Escucha esto, se puso a leer la carta. Mary dejó la cesta de la ropa en el suelo y prestó absoluta atención. ¿De qué se trata?, preguntó. Es una carta de Kaatan Aasuel. Ha desembarcado en Puerto Elizabeth y se dispone a organizar una expedición por el desierto del Kalahari. Dice, he alquilado 10 sirvientes, comprado 2 carromatos, 20 caballos y 80 bueyes. Mientras te escribo, los están cargando con 136 kilos de café, 180 de té, 45 de sal, 180 de azúcar, 2 cajas de brandy, una caja de jabón, 4,5 kilos de pimienta, 3 botellas de mostaza, y un surtido de cubos, cubertería, platos y marmitas. Además de la comida, he adquirido un telescopio, un sextante, pólvora y cartuchos. Más adelante dice, me sentiría muy honrado si pudiéramos juntar fuerzas en esta aventura. David miró a su esposa con ojos resplandecientes de dicha. Dios responde a la oración, exclamó Mary. Vaya. Todo lo que menciona en la carta debe haberle costado al menos 600 libras y te invita a ir con él. ¡Qué fantástico! Kaatan Aasuel también aseguraba en su carta que pasaría por Koloben en marzo. De camino recogería a su amigo Montgomery, otro cazador que les iba a acompañar. Esta fue la mejor noticia que David recibió en varias semanas. Y comenzó inmediatamente a hacer preparativos para la llegada de Kaatan Aasuel. David intentó convencer al jefe Sechele para que le acompañara, pero ante la amenaza del ataque de los Bous, todavía pendiente sobre la aldea, el jefe creyó oportuno quedarse en casa con su pueblo. No obstante,
David reclutó a 30 guerreros Backbine y guías para acompañarle. No podía pagarles, pero les prometió hacer sitio en su carromato para acarrear los colmillos de los elefantes que consiguieran abatir. El marfil de estos colmillos valía mucho dinero en Puerto Elizabeth y Ciudad del Cabo. David había oído que los Backbine mencionaban muchas veces un gran lago en el desierto del Kalahari al que llamaban Lago Nami. David se fijó la meta de encontrarlo. Había aprendido a fuerza de sinsabores que la base de misión debía estar situada junto a un constante abastecimiento de agua y el lago Nami podría ser tal lugar. Aunque no conocía a Kaatana Asuel, David estaba seguro de que cualquier amigo del capitán Steele sería un hombre bueno y honesto. Realmente, le había impresionado tanto Thomas Steele que cuando Mary dio a luz a su tercer hijo, le pusieron el nombre de Thomas Steele Livingstone. David esperó anhelante la llegada de Kaatana Asuel y sus acompañantes. Cuando finalmente llegaron los hombres a Koloben, David supo que no se había equivocado. Él y Kaatana Asuel hicieron buenas migas desde el momento en que se conocieron. A Asuel no objetó el ir en busca del lago Nami y se alegró de que David pudiera hablar algunos dialectos de la región. La expedición salió de Koloben el 1 de junio de 1849. Primeramente, se dirigió al noroeste, hacia una aldea llamada Serotl, situada a 195 kilómetros de Koloben. Serotl se hallaba en el borde del desierto Kalahari, el último punto marcado en el mapa. Todos vivieron un momento solemne cuando traspasaron el último punto conocido para el hombre blanco. Nadie sabía lo que les esperaba más allá. Una vez dejado atrás Serotl, la expedición penetró en el territorio del jefe Sekomi, de la tribu Bamangwato. El jefe pareció amable e insistió en que 2 de sus hombres acompañaran a la comitiva como oteadores para hallar agua para los 80 bueyes, 20 caballos y 45 hombres que necesitaban una considerable provisión diaria de agua. No mucho después, David comenzó a sospechar que los guías estaban en realidad apartándolos del agua. Aunque el Kalahari no parecía tener ríos ni arroyos, se podía encontrar agua si se sabía dónde buscarla. En algunos lugares, el agua de lluvia se recogía a una profundidad entre 1,5 metros y 2 metros, en suelos de depresiones, calizas. Si una persona cavaba con cuidado en el lugar debido, podía encontrar estas balsas de agua subterránea. Como David no tenía ni idea de dónde cavar para hallar el agua, la compañía perdía muchas horas cada día cavando furiosamente con palas y caparazones de tortuga. A veces, encontraban un poco de agua, pero no bastaba para abastecer a todas las personas y animales. Azotaban a los bueyes sin piedad para que se movieran, pero ni por esas podían conseguir que los animales caminaran más de 6 horas al día bajo el ardiente sol del desierto. La situación llegó a ser desesperada después de un mes de viaje. Habían penetrado casi 200 kilómetros en el desierto y estaban demasiado exhaustos para retroceder. Tenían que encontrar un buen suministro de agua lo antes posible. Mientras David observaba su situación desesperada, algo le llamó la atención. Era una pequeña figura desnuda que corría silenciosa por entre los arbustos cercanos. «Pronto, vengan aquí», gritó David a Kaatana Asuel, montado a caballo. «Creo que he visto a alguien por ahí». Kaatan taconeó los estribos y guió su caballo en la dirección que señalaba David. Volvió 5 minutos después, con marcha de paseo. Una mujer de una tribu bosquimana trotaba a su lado. «Gracias a Dios que has encontrado a alguien», exclamó David. «Cómo me gustaría poder hablar con ella. No sé ni una palabra en dialecto bosquimano. Su lengua suena a pequeños golpes y chasquidos. Realmente, es muy difícil», murmuró mientras se subía en la parte trasera del carromato. Se bajó un momento después con un collar de bolitas de cristal y una pata cocinada de orix, especie de antílope, y se los ofreció a la mujer, que sonrió y los tomó. «Eso lo ha entendido bien», sonrió Kaatana Asuel de buena gana. «Ojalá logremos que nos diga dónde encontrar agua». Los 2 hombres hicieron una pantomima en la que pretendían recoger agua con las manos y bebería lentamente. La mujer volvió a sonreír y señaló al norte. «Creo que entiende», dijo Kaatana Asuel. «Vamos, conduzcamos los carromatos y veamos si nos dirige», David asintió. «Es nuestra única esperanza», dijo. Y añadió en tono sombrío. «Espero que no esté engañándonos como los bamangwatos que tuvimos que mandar a casa». La expedición se dejó guiar por la mujer bosquimana. Ya caía la tarde. «Vigílenla. No podemos permitir que desaparezca», David advirtió a sus ayudantes Backbine. Pero no tenía por qué preocuparse.
De repente, los bueyes y los caballos se animaron y tiraron como intuyendo algo. Agua, dijo Kaatan a Asuel, deben de oler el agua. Y efectivamente, un poco más adelante había un gran manantial rodeado de arbustos bajos. Mientras varios hombres vigilaban por si veían leones al acecho, otros soltaron los bueyes y los guiaron al agua fresca y cristalina. Es maravilloso, dijo David chapoteando en el agua. Cuando se dio media vuelta para dar las gracias a la mujer por guiarles hasta el manantial, ésta había desaparecido. Oteó el horizonte por si aún la veía. David creyó ver algo, no la mujer, sino otra cosa. Forzó la vista y escrutó en la distancia. Era verdad o veía visiones. A lo lejos se vislumbraba una hilera de grandes árboles, como los de una ribera. Mira hacia allá, le dijo a Asuel. ¿Ves algo? Kaatan se cubrió las cejas contra el sol poniente y miró fijamente. Los ojos se le saltaban de las órbitas, se quedó boquiabierto. Un río. Veo un río. David lo corroboró con alivio y entusiasmo, pues había dudado que no fuera más que un espejismo. No obstante, al día siguiente, el 4 de julio de 1849, el río aún estaba allí, tentadoramente quieto en la distancia. Con bastante agua en la barriga, los bueyes no tardaron en salvar la distancia que les separaba del río. A media tarde, los miembros de la expedición se detuvieron a orillas del río Zouga, ante el espectáculo más hermoso que David jamás había visto. Hacia el norte y el sur, se extendía un curso de árboles exuberantes que arrojaban sombras sobre la centelleante agua cristalina. David hizo lecturas con su sextante y registró con especial cuidado aquel lugar en el mapa. Desbordaba de emoción. Ningún hombre blanco tenía noticia de este río, y allí estaba él, al borde del agua. No dudó que si seguían el curso del río hacia el norte llegarían al lago Nami. Estaba en lo cierto. 27 días después y 450 kilómetros más al norte, el río se convertía en un lago grande y poco profundo. El 1 de agosto de 1849, 2 meses después de partir de Kolobeng, David, Kaatan Asuel y Montgomery se sentaron en la orilla del lago Nami. Este fue uno de los grandes hitos de su vida. David estimó que el perímetro del lago sería de unos 115 kilómetros, y su profundidad, no superior a la altura del pecho. El lago estaba lleno de toda clase de vida salvaje. Grandes manadas de elefantes y de búfalos pisoteaban la vegetación de las orillas, delicados antílopes correteaban y algún cocodrilo sacaba y metía la cabeza en sus tranquilas aguas. Infinidad de pájaros sobrevolaban o vadeaban entre las cañas, al borde del agua. A David le encantó todo ello, pero, sobre todo, la posibilidad de una base de misión cerca del lago. Anhelaba volver a Kolobeng para escribir a la sociedad misionera e informarle de su maravilloso hallazgo. El viaje de regreso fue mucho menos gravoso. Los hombres siguieron el curso sur del río Zouga por 480 kilómetros y después se adentraron en el Kalahari. Pero esta vez contaban con el mapa de David para orientarse. Este había marcado en el mapa todos los lugares donde habían podido hallar al menos un poco de agua en su viaje hacia el norte y de nuevo se detuvieron en ellos. El jefe Secomi se asombró cuando vio a los miembros de la expedición vivos y en buen estado. Estaba seguro de que iban a perecer en el desierto, y los 2 guías que envió con ellos hicieron todo lo posible para que así sucediese. Pero los hombres no perecieron, sino que llegaron al lago Nami y volvieron. Durante la excursión, Kaatan Asuel mató un enorme elefante con colmillos que pesaban casi 50 kilos por pieza. Los Bakbain mataron elefantes más pequeños y les sacaron los colmillos para venderlos a traficantes de marfil, en la costa. Todos regresaron contentos de la expedición. La familia de David se alegró de volver a verle. Habían pasado 4 meses y 9 días desde su partida. Agnes tenía 2 años y medio y no cesaba de parlotear e incluso el pequeño Thomas deslumbró a su padre ofreciéndole una amplia sonrisa desde la cuna. Una vez en Kolobeng, David escribió cartas a su familia en Escocia y a Thomas Stl, en la India. Escribió también a Arthur Timan, de la Sociedad Misionera de Londres. Luego de describir su aventura, concluyó la carta diciendo: espero que se me permita mientras viva el trabajar más allá de los límites establecidos por otros hombres y plantar la semilla del Evangelio donde otros no han llegado. El éxito del descubrimiento del lago Nami contrastó con la visita a Kolobeng del reverendo John Freeman, director de la Sociedad Misionera. El reverendo Freeman visitó todas las bases de misión en África del Sur.
En última instancia fue a Colobeng para entrevistarse con David Livingstone. El reverendo Freeman no dijo mucho acerca de lo que allí vio, pero lo poco que dijo fue deprimente. Le sorprendió cuán pocos conversos había logrado David en 8 años de labor misionera y no creyó que la escuela estuviera bien dirigida. El reverendo Freeman pensó que David había abandonado su responsabilidad misionera y así se lo expresó. David intentó explicarle que la conversión de los nativos no era fácil y que él creía que una parte importante de su trabajo consistía en encontrar una región segura para que vivieran los Bhagtvain, así como abrir nuevos territorios a la labor de los misioneros. Una vez que se marchó el reverendo Freeman, David se dio cuenta que tenía una importante decisión que tomar. Admitió que no era muy buen misionero para echar raíces en un lugar. Su corazón se volcaba en los viajes, en pasar un día, una semana o un mes con una tribu desconocida para iniciar el proceso de ayudarles a entender el mensaje del Evangelio. La cuestión se planteaba de la siguiente forma: cómo disponer las cosas para poder cumplir con su vocación. ¿De dónde provendría el dinero para seguir adelante? Y, lo más importante de todo, ¿qué iba a hacer su familia mientras él se ausentaba por regiones desconocidas y no exploradas?